Gracias por estar aquí. Señores participantes, somos 17, 18 participantes. Muchas gracias a todos por estar en esta sesión que estamos organizando el día de hoy, 27 de mayo, 5 de la tarde. Eh, Sesión conjunta del capítulo Estado de México, la Barra Mexicana de Abogados, junto con la Comisión de Derecho Notarial. Aida, muchas gracias. Aida Aiza Chávez Magallanes, presidenta del capítulo. Gracias por el apoyo de siempre, Aida. Su servidor, presidente de la Comisión de Derecho Notarial, Fernando Pérez Arredondo. Pues tenemos el día de hoy un tema por demás no solo interesante, sino totalmente actual. Estamos a una semana de un momento histórico que nos va a afectar a todos, nos va a cambiar, a situar en una perspectiva de aquí a mucho tiempo más, tal vez 6 años, tal vez 12 años, no lo sabemos, pero bueno, el hecho es que tenemos nuestra jornada electoral ya para el próximo domingo 2 de junio, para lo cual el tema es más que aplicable. Nuestro tema del notariado y el derecho electoral. En la cual pues estamos, Aida y un servidor, decidimos organizarla junto con nuestro querido compañero, su coordinador, el maestro Ángel Gilberto Adame López, que desgraciadamente no nos pudo acompañar, pero bueno, fue también parte importante en esta organización. Y bueno, Aida, pues si te estás de acuerdo, también vamos a presentar de una vez a nuestro ponente de lujo, ¿no? A nuestro invitado de lujo, más que reconocido, mi querido maestro Arturo Ramos Obarzo. Arturo, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, Fernando. Qué gusto saludarlos. Pues agradecerte mucho a ti. Un saludo a todos, a nuestra querida Aida Ixa, que pues siempre muy entusiastas y un tema muy necesario, ¿no? De cara al próximo domingo. Exactamente. Así es, te agradezco, mi querido Arturo. Y pues, sin más preámbulos, si gustan, y para no quitarle tiempo a los ponentes, que entre los cuales estoy yo, ¿verdad? Pero en ese sentido, el ponente de lujo, los ponentes de lujo son mi querida doctora y mi querido maestro Arturo. Voy a hacer una breve reseña, porque es extensa el currículum que tienen ambos. Eh, em, por obviedad de tiempo y para darles más tiempo para su exposición, voy a acortarlo un poco porque la verdad es que pues te estaría yo aquí platicando de todo el trabajo que han hecho de tipo académico, docente y editorial respecto de todos estos temas, sobre todo en la especialidad que tiene mi querido Arturo de Derecho Electoral. Voy a empezar un poquito con Arturo. Me vas a permitir, Aida, si no tienes inconveniente, por nuestro expositor de lujo. Ahorita platico de tu amplia también carrera en el ámbito no solo notarial, sino jurídico en general. Arturo, mi querido Arturo, pues eres abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España. Tienes especialidades en justicia electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justicia constitucional por la Universidad de Pisa, Italia, y maestría en literatura Casa Lam, diplomado en Derecho Judicial en la Universidad Panamericana y la Universidad Austral de Argentina. En el ámbito profesional has ocupado diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, y la Secretaría de Gobernación. En el ámbito académico destacan tus conferencias dictadas ante autoridades electorales de todo el país y a partidos políticos, Cámara de Diputados, universidades del país y del extranjero. Ganaste el segundo lugar en el concurso internacional de ensayo ética judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual representó a México en su fase internacional. Has realizado actividades de observación electoral en las elecciones presidenciales de Chile y eres miembro activo de la Barra, donde eres el coordinador de la Comisión de Derecho Parlamentario, si no me equivoco, mi querido Arturo. Además de esa actividad,
Además, eres director del Centro de Investigación Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho para no terminar con tu amplia actividad. Y has tenido participaciones como columnista, invitado en distintos medios de comunicación de nacionales e internacionales. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir aquí de todo lo que tienes? Obviamente, múltiples publicaciones, mi querido Arturo, que también nos dan cuenta de tu amplia capacidad y especialidad en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenido, mi querido Arturo, como siempre. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Fernando, a ti y a Ida, por supuesto. Gracias, Arturo. Y bueno, pues voy a empezar aquí con mi querida Aida. Aida, pues también tu currículum es extensísimo, voy a cortarlo. Eres notaria titular, lo más importante para mí, notaria titular, número 88 del Estado de México, con residencia en el municipio de Atizapán, de Zaragoza. Eres presidenta de la barra, presidenta del capítulo Estado de México, la barra mexicana de abogados. Eh, Eres mediadora, además, con sede notarial. Fuiste consejera del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México, periodo 2021-2022. Dirigiste cursos de formación para abogados en temas notariales. Eh, Cuentas con un doctorado en política pública, en concentración en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tu promedio, eres muy presumida, sacaste 99, una maestría en Derecho Notarial, por el Instituto de Derechos Notariales, igual ya no digo tu promedio porque es pura presunción de tu parte, vas a ver. Y así como una especialidad de Derecho Civil por la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia. Después, tienes un libro, La Política Pública y la Televisión Comercial, editado por Académica Española, y fuiste galardonada por la Presidencia del Estado de México en la modalidad de Juventud Felipe Sánchez Solís, que es el máximo reconocimiento que el Estado otorga a aquellas personas físicas o morales que de manera individual o colectiva lo merezcan por su conducta, actos y obras. Pues, mi querida Aida, estás en tu casa. No te digo bienvenida porque estás en tu casa, pero de todas maneras aquí estamos para empezar Much- la plática con mucho gusto. Muchísimas gracias, Fernando. Eh, Gracias por la amabilísima presentación. No, con mucho gusto. Y bueno, su servidor Fernando Pérez Arredondo, estamos aquí para empezar. Yo no hablo de mi currículum, no es necesario, pero en este caso, pues también intervendré en algunos de los temas, pláticas y comentarios que se vayan haciendo en el transcurso de esta sesión, la cual queremos que sea muy eficiente y muy práctica para todos los presentes. Entonces, en este sentido, no sé, Aida, tú me dices cómo empezamos con este tema. Tal vez podríamos hacernos una serie de cuestionamientos que hemos estado platicando durante todos estos días y que de alguna manera pues hemos estado dilucidando, y otros pues todavía tenemos algunos comentarios que hacer aquí a nuestra audiencia, y en ese sentido pues también queremos que nuestra audiencia pueda participar si es que así lo quieren. Está abierto para que en cualquier momento puedan hacer cualquier comentario, ya sea vía directa en el sistema o vía chat, que aquí lo tenemos activados. Entonces, Pues yo creo que tú debes hacernos los honores como coordinador de la Comisión de Notarial y tendremos que aclarar primero qué es el proceso electoral y cuál es la función notarial durante estas etapas o durante el proceso electoral, Fernando. gracias, Aida. Bueno, mira, de lo que hemos platicado, la función notarial finalmente implica una función de dar fe de los hechos y acontecimientos y certificar los documentos que se emitan y que nos soliciten durante el proceso electoral. Es básicamente la actividad que tenemos los notarios. Y aquí yo, pues, lo que pudiera platicar con ustedes, básicamente me quisiera ir a los orígenes de lo que significa dar fe pública, ¿sí? ¿Qué es la fe pública? Para que entendamos hasta dónde es nuestra función como fe notarial
que además seguramente nuestros queridos expositores van a ampliar más este tema de que nuestra figura ahorita como notarios también es concomitante en materia electoral con una figura que desde el año 2014 ya existe por la reforma constitucional, que seguramente Arturo o tú misma, Aida, nos vas a platicar más al respecto, de la oficialía electoral, ¿no? Entonces nosotros trabajamos conjuntamente como auxiliares de la función fedataria, de la oficialía electoral, tanto del sistema federal, del Instituto Nacional Electoral, como de los institutos electorales de cada una de las entidades de la República, en donde nos corresponde a cada uno de los notarios estar. En ese sentido, en el caso tuyo es el Estado de México, en el caso mío pues es la Ciudad de México. Y entonces me gustaría simplemente decirles, fe pública, ¿qué es? Simplemente es un imperativo jurídico. Es un imperativo jurídico que es impuesto por el Estado al pasivo contingente que es los gobernados, ¿sí? En este caso, los gobernados están obligados a considerar como ciertos los actos jurídicos que se celebren ante nuestra fe, y en este caso, los hechos que nosotros hagamos constar en nuestras actas notariales, y que este pasivo contingente universal de gobernados debe considerar como ciertos independientemente de que los hayan visto o no los hayan visto o percibido por los sentidos. Entonces, ¿qué características tiene la fe pública? Básicamente son elementos de la fe pública, la evidencia, la relación que existe entre lo que la persona que está involucrada en esa diligencia, en esa actuación notarial, haya realizado y el notario haya certificado que en un momento dado debe ser percibido por los sentidos por el notario. La objetivación, es decir, que toda esa evidencia debe ser escrita, debe ser documentada en un documento específico, que en este caso es nuestro protocolo, ¿sí? Nuestras actas notariales. Y en esto va de por medio la coetaneidad o simultaneidad del acto. Es decir, que nosotros en esta evidencia y en esta objetivación tenemos que dar fe en un plazo que es concomitante a llevar a cabo estas actuaciones. Es decir, no podemos llevar a cabo nuestra actuación con posterioridad, con una posterioridad que implique dudar de la información que nosotros elaboramos en nuestros documentos. Por otro lado, la característica de la fe pública es la exactitud, es decir, nosotros tenemos que hacer constar en igualdad de circunstancias lo que sucedió y plasmarlo en nuestros documentos, ni más ni menos. Esa igualdad puede ser natural y puede ser funcional. La natural es la que estoy explicando, y la funcional es que nosotros tenemos que tener la pericia de redactar en nuestros instrumentos esa evidencia natural plasmada en documentos, pero con características de que funcione, que sea funcional para las personas a las cuales en un momento dado va a servir para acreditar ciertas situaciones, ciertos elementos que pudieran funcionar como prueba. Tipos de fe pública que podemos tener, en este caso, pues está en general la que vamos a hablar, que es la de tipo electoral, que estamos viendo en este caso, llevada a cabo por los funcionarios electorales, los oficiales electorales, que ya ustedes irán platicando con la audiencia quiénes son aquellos funcionarios electorales que tienen esa fe pública, y de manera concomitante como auxiliar, nosotros los notarios públicos también de manera adicional podemos llevar a cabo estas actuaciones que pueden funcionar perfectamente como elementos de prueba para las diferentes situaciones de tipo electoral que se vayan presentando. Lo que te podía yo decir, Aida, respecto de este tema de fe pública y de lo que nosotros vamos a hacer en estos días, sobre todo el día 2 de junio. ¿Y te parece bien si le damos ya la palabra a nuestro invitado estrella? Por Que supuesto.
creo que nos puede ampliar un poquito cuáles son los alcances y límites de esta actividad notarial que Fernando nos ha ya comentado de manera tan precisa. ¿Cuáles son los alcances y los límites, Arturo, de la actividad notarial durante las elecciones? Sí, pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y pues la verdad muy pertinente, ¿no? Felicitarlos porque justamente se vuelve muy idóneo en esta comisión y de la mano del capítulo que lo has llevado muy bien y también Fernando. Pues hablar de estos temas de cara a este domingo, a la jornada electoral. Y me parece muy importante porque, y justo me parece muy bien empezar con esta pregunta porque siempre se preguntan, pues, el derecho notarial, ¿qué tiene que ver con las elecciones? Eso es tema de partidos, eso tiene que ver otro contexto. Y la verdad es que no. La ley, tanto la ley electoral como la ley del notariado establece obligaciones específicas de cara a las elecciones, a la jornada electoral. Y en ese sentido es importante saber cuáles son esos límites y alcances que tienen el notariado. En ese sentido, como bien lo decía Fernando, pues el notariado tiene pues esta función de dar fe, es un fedatario público, como todos sabemos, y en ese sentido yo quisiera redefinir esto o mencionar en el sentido de que los fedatarios son verdaderos auxiliares de la democracia. No es retórica lo que digo, sino la ley justamente les establece que deben de dar fe de determinadas irregularidades y en ese sentido yo celebro el esfuerzo de muchos colegios de notarios que se han acercado y que tienen una formación. De hecho, yo conocía a Ida en esa tesitura, justamente en un proceso como parte de la maestría, que llevaron un módulo de electoral. Yo celebré mucho esto porque se deja un poco al olvido este tipo de circunstancias. Me parece que cumplen un rol muy importante al ser justamente fedatarios públicos. Como bien se dice, la ley obliga a que estén abiertas las oficinas de cara a el día de la jornada electoral y justamente su participación incluso no se reduce solo al día de la jornada electoral. Es decir, también pueden participar durante el proceso electoral. De hecho, en estos días, como se sabe, hay eh, se concluyen las campañas electorales, le da paso a la veda electoral, concluyen este miércoles para tener esos 3 días de reflexión previos a la jornada electoral. Y en ese sentido me parece que se vuelve importante la actividad de los notarios porque justamente esos alcances y límites tienen que ver con dar fe de determinadas circunstancias que tienen que ver ya con lo que es el derecho electoral puro y duro, de ver cuáles son determinadas irregularidades, por ejemplo, la colocación de propaganda irregular o que, por ejemplo, se deje en el periodo de veda, que esté colocada en lugares prohibidos del equipamiento urbano o que estén cercanas a la ubicación de las casillas. Todo eso puede eventualmente incurrir en violaciones, en ilícitos administrativos electorales, incluso en delitos electorales. Y evidentemente la función del notariado, pues es una manera de preconstituir la prueba. Justamente vengo regresando de Veracruz, donde tuve una sesión justamente dentro del Colegio de Notarios de Veracruz, y era importante un poco que esa sesión, además de que el diplomado tiene diversos contenidos, sí de cara a la elección, pues que sirviera también en paralelo de preparación a la jornada electoral. Y creemos que es muy importante y un poco, déjenme decirlo, lo decía muy bien Fernando con toda su trayectoria y su experiencia, pues los notarios justamente van a dotar de certeza en la que justamente aporten con estas certificaciones de actos o hechos que eventualmente pueden ser constitutivos de ilícitos administrativos y eventualmente de delitos. Me parece muy importante porque debe entenderse que es una función de preconstituir la prueba. Si bien es cierto, a los notarios no les toca definir y calificar si tal hecho es irregular o no, sí con su actividad, con la función de fedatario público de certificar esos hechos, pues evidentemente ahí se está definiendo justamente, están colaborando con las autoridades electorales, yo diría con la ciudadanía en general, con los propios partidos políticos que eventualmente pueden acudir a ellos y también con
la ciudadanía que solicite sus servicios. Es decir, me parece que es una función muy importante que de alguna manera va a orientar a las autoridades electorales a qué hechos acontecieron y qué irregularidades se establecieron. Por supuesto, pues tienen límites y tienen acotaciones dadas de la propia ley. Por ejemplo, en este ejercicio que realicé en Veracruz de intercambio de ideas, al igual que en muchas otras leyes en materia del notariado, ustedes son los expertos, pero hay incluso excusas que válidamente se justifican cuando, por ejemplo, se niega un derecho, ¿no? Perdón, se niega la autentificación cuando se pone en peligro la vida, salud, bienes, justamente de la persona notaria o de sus familiares. Y esto es también importante decirlo, porque las personas que ejercen el notariado, pues tampoco son Superman, tampoco les pueden obligar a decir, oye, pues hay determinados hechos ilícitos, hay una balacera que puede actualizar aspectos, por ejemplo, de violencia o presión en el electorado, que incluso se traduzcan en algo muy importante que puede ser la nulidad de una elección, pues tampoco un notario tiene por qué arriesgar la vida y la integridad. Y me parece que eso es uno de los primeros límites y alcances que se deben de tener claro. El trabajo que ha hecho Fernando también, y previamente trabajando esto, el Colegio de Notarios de Ciudad de México ha hecho un protocolo de actuación que eso da mucha más certeza y claridad sobre la forma en cómo pueden organizarse el día de la jornada electoral. Y eso habla muy bien del Colegio de Notarios de Ciudad de México, que permanentemente se están preparando y que esto no es la excepción. Esto no es la excepción y justamente me parece que se vuelve muy importante este tipo de situaciones, de destacarlas, que justamente tanto como Aida como Fernando, pues preocupados no solo de esta sesión, sino también de ver de cara cuál es el papel del notariado en las elecciones, pues han dado la tarea de cómo crear fórmulas y recabar experiencias de otras entidades para justamente cómo generar las mejores prácticas. Entonces, me parece que esa es una primera parte de estos primeros límites de alcance, es decir, que son verdaderos déjenme decirlo así, son quienes preconstituyen en buena medida pruebas que pueden servir de cara a la calificación de las elecciones, tanto a las autoridades administrativas como a las autoridades jurisdiccionales, pero también a partidos políticos, a la ciudadanía, y eso indudablemente ayudan a un principio fundamental que en materia electoral se establece a nivel constitucional, que es la certeza jurídica. Los fedatarios, como principal función es dar seguridad jurídica, no es la excepción en la democracia, en las elecciones, y ese papel es muy, muy importante. Por supuesto que creo que también, y es algo que ellos han señalado con mucha claridad, han señalado que se necesita una mayor forma de tener reglas más claras. Y en ese sentido creo que es algo que podemos ir avanzando, que a pesar de que hay muchos convenios entre el INE y los colegios de notarios, tanto el nacional como algunos a nivel estatal, me parece que creo que debe de profundizarse esto. ¿No? Incluso, y con esto cierro esta primera participación, me parece que también es importante que en esta noción que tienen los notarios y una constante preparación que es admirable, yo me atrevería también que se vuelve importante el elemento de la teoría contemporánea de la prueba. Esto es importante porque desde el punto de vista de la jurisdicción electoral y dado que el material que como operadores jurídicos emiten los notarios se convierte en algo fundamental para la decisión de cosas tan importantes como la nulidad de una elección, la nulidad de una casilla, pues sí, yo creo que es pertinente pensar que es válido esta nueva concepción de la teoría de la prueba, que es una fórmula o una manera de entender argumentativamente los hechos controvertidos y que las pruebas justamente buscan abonar en ello. Me parece que es algo que no solo es del ámbito del litigio, de la consultoría o del ámbito judicial. Me parece que los notarios, con esa gran preparación que tienen, el gran reconocimiento que tienen en México, a diferencia de otros países, creo que puede enriquecerse enormemente, ¿no? Yo, si quieren, hasta aquí la dejo para podernos escuchar las demás. Pero yo creo que no te queremos dejar todavía, Arturo. Creo que has aclarado aquí unos puntos interesantes.
pero aquí tenemos que hacer una aclaración previa. ¿La actividad del notario se circunscribe a la jornada electoral únicamente o también la podemos ampliar al proceso electoral en general? Sí, muy interesante tu pregunta, Aida. Sí, yo creo que no solo se reduce al tema de la jornada electoral, y si bien es cierto que existe esta oficina del INE, por ejemplo, y que se puede replicar en los soples, que es la oficialía electoral, que es básicamente un fedatario desde integrado que forma parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE, en el caso federal, y que su función es esa, dar fe y certificar actos y hechos, me parece que los notarios siguen teniendo por ley una importancia notable y en algunas leyes del notariado destaca este punto. Me parece que si bien algunas leyes hacen énfasis especial en que deben de tener abiertas las oficinas el día de la jornada electoral, que el caso del Colegio de Notarios de la Ciudad de México abre y organiza y tiene este protocolo con notarios coordinadores y notarios coordinados y hay una permanente comunicación el día de la jornada. La verdad es que los notarios tienen relevancia y participación en otras etapas del proceso electoral. Y es justamente incluso en este momento que todavía estamos virtualmente en el cierre de las campañas y también en el periodo de veda. Es decir, también se les puede solicitar el servicio a los notarios que certifiquen, por ejemplo, la ubicación de propaganda que se puede considerar irregular. Y esto no solo es en la jornada electoral, eso en en etapas anteriores, incluso en la etapa de precampañas electorales, donde en términos generales los partidos políticos están definiendo las candidaturas y en el caso de las candidaturas independientes están justamente buscando el voto ciudadano para conseguir al final de ese periodo la candidatura que igual compita con las candidaturas partidistas, me parece que se vuelve muy importante porque puede ser que se les solicite los servicios donde digan, miren, esta propaganda está generando o incurriendo en violencia política de género. O en este periodo de veda se puede solicitar en el sentido de que hay una página de Twitter o de Facebook, de X o de Instagram, donde un candidato sigue haciendo propaganda en el periodo prohibido y necesito que se certifique que en tales y tales horas hay mensajes de alguna candidatura de algún partido político o que hay determinados spots en radio y televisión y que sé que se están transmitiendo y se le pide al notario que haga esa certificación. Entonces, vemos que la importancia del notariado se da incluso en otras etapas. Pareciera que, y bueno, no pareciera, hay una especial relevancia el día de las elecciones porque lo que busca la ley es que pues acompañe o ayude a la ciudadanía, yo diría también incluso a los partidos políticos, a que si hay irregularidades, pues la función notarial esté del lado de la certeza jurídica y aporte con su conocimiento, con su función, la certificación de hechos que pueden ser eventualmente irregulares. Entonces, esto me parece muy importante que lo destacas, Aida, porque hay otras etapas del proceso electoral donde el notariado puede tener intervención fundamental que nos ayude a dar certeza de determinados actos que se dan durante el proceso electoral, ¿no? Correcto. Bueno, yo creo que aquí entonces sería apropiado hablar de estas etapas, si me permiten hacer una intervención, y de cómo nos pueden solicitar los servicios, en particular en la jornada electoral. Como bien lo dices, el proceso electoral está definido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 207 y nos señala que es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y por la normatividad electoral que se lleva a cabo por las autoridades electorales, por los partidos políticos, por los ciudadanos para la renovación periódica de los integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo, tanto a nivel estatal, a nivel local como a nivel federal, así como los integrantes de los ayuntamientos y de las alcaldías. Y el artículo siguiente nos define cuáles son las etapas de este proceso electoral. Entonces, es importante señalar, como bien lo refiere Arturo, la jornada electoral no es el proceso electoral. La jornada electoral es una de las etapas del proceso electoral.
La primera etapa es la preparación de la elección, la segunda es la jornada electoral, la tercera es la declaratoria, los resultados y la declaración de validez, y la última es el dictamen y la declaración de validez de la elección. El propio artículo 208 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos define qué vamos a entender por jornada electoral. La jornada electoral va a ser aquella que inicia el primer domingo del mes de junio del año que corresponda y, de acuerdo con la normatividad federal, termina con el cierre de las casillas. Hay que tener cuidado con este término, porque nuestra normatividad local, por ejemplo, del Estado de México, el artículo 238 del Código Electoral del Estado de México, nos dice sí, comienza a partir de las 8 de la mañana de este primer domingo del mes de junio del año que corresponda, pero en el caso del Estado de México concluye hasta la publicación de los resultados en el exterior de los locales donde se encuentran ubicadas las casillas y el traslado de los documentos y de los expedientes electorales a los respectivos consejos distritales. Hay que tener cuidado. Recordemos que esta elección puede también ser concurrente. Vamos a elegir presidenta o presidente, y también en este caso vamos a elegir presidentes municipales. Entonces tenemos que tener en mente esto. ¿Cómo nos deben solicitar el servicio durante la jornada electoral? Que ya la definimos, ya definimos qué vamos a entender por la jornada electoral, este periodo de las 8 de la mañana hasta, de entrada a nivel federal, el cierre de las casillas. El artículo base que nosotros consideramos en la piedra angular que nosotros tomamos en cuenta para determinar los límites, alcances de nuestra función durante la jornada electoral es el artículo 302 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala que los notarios en ejercicio mantendremos nuestras oficinas abiertas el día de la elección y debemos atender las solicitudes de las autoridades electorales, de los funcionarios de casilla, de los ciudadanos y de los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes para dar fe de hechos, como bien lo refería Arturo, y para certificar documentos relacionados con la elección. Y para ello, este propio artículo 302 señala que los colegios de cada entidad, recordemos que la materia notarial es una materia eminentemente local, publicarán 5 días antes del día de la elección la lista de sus integrantes, de los notarios en ejercicio, y la dirección del domicilio de sus oficinas. De ahí podemos sacar una primera conclusión, yo creo que muy válida. De entrada, no se están publicando los teléfonos de los notarios, se están publicando los nombres de los notarios en ejercicio y los domicilios de donde se encuentran ubicadas las notarías. Con ello, como lo comenté, se puede concluir válidamente que la solicitud del servicio de entrada tiene que ser en el local de la notaría. Recordemos que nosotros como fedatarios, como notarios, tenemos que atender al principio de rogación, es decir, que nuestros servicios sean solicitados, sean a petición de parte legítima, de la parte que tenga interés en el tema. Entonces, de entrada, tenemos que satisfacer este principio de rogación. Por tanto, podemos de nuevo abonar a que la solicitud tiene que ser en el local de la notaría, porque además tenemos que cumplir con por lo menos 3 requisitos. El primero es que la persona que nos solicite el servicio se identifique, es decir, que podamos saber de manera fehaciente quién es esa persona. En mi caso, de acuerdo con los medios señalados en el artículo 80 de la Ley del Notariado del Estado de México, además de acreditar el carácter con el que se ostente. Si se ostenta como funcionario de casilla, como representante de partido político, como autoridad electoral, pero incluso si se ostenta como ciudadano, no podremos dar el servicio ni atender una solicitud de servicio en materia electoral si nos lo solicita un menor de edad, por ejemplo, o bien si nos lo solicita una persona que tenga una nacionalidad distinta a la mexicana. Entonces, este punto parece bastante básico, pero es importante señalarlo. El segundo requisito que tendremos que observar
es ver cuál es el objetivo de la diligencia y ver cuáles son las condiciones de modo, tiempo, lugar, a dónde vamos a ir. Como bien lo señala Arturo, tenemos de entrada nuestra función es prácticamente para preconstituir pruebas. Tenemos que saber qué vamos a hacer y específicamente a dónde vamos a ir, el número de la casilla, la sección, la localidad. Y el tercer punto es saber si nosotros podemos actuar en ese caso en particular. Recordemos que la función notarial nos lo señala, en mi caso, el artículo 5 de mi ley de notariado, tenemos a nuestro cargo en los casos que no estén encomendados expresa y exclusivamente a otras autoridades estas funciones de fe pública. Vamos a pensar que me solicitan que vaya al cierre de una casilla a certificar el conteo de los votos que hagan. No me señalan que haya alguna irregularidad o una presunta infracción. Simplemente quieren que vaya a constatar el trabajo que está haciendo el presidente y el secretario sin que me señalen que hay algún problema o alguna irregularidad que pueda devenir en una prueba que eventualmente se presenta al tribunal. Puedo decir, esa labor le lugar en particular para dar fe de ello. ¿Por qué? Porque está atribuido a otra autoridad. Hay otros supuestos en los que la participación del notario, de hecho, es obligatoria, como lo establecido en el artículo 280 de esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala que si a las 10 de la mañana no está totalmente integrada, no están ni totalmente integrados los funcionarios de una casilla y las autoridades electorales no pudieron llegar por alguna circunstancia de lejanía de la casilla o por cualquier otra situación, entonces serán los representantes de los partidos políticos y los candidatos independientes quienes por mayoría elegirán a los integrantes que falten de esa casilla de entre las personas que se encuentren en la lista nominal de esa sección. Y esto tiene que ser constatado, tiene que ser ante fedatario, ante notario, que es lo que nos señala la ley, o ante juez. Ahí sí es nuestra obligación concurrir porque la ley lo está señalando como un requisito. Pero de tal forma que podemos concluir, incluso por medida de seguridad, que estos servicios tendrán que realizarse o tendrán que solicitarse en el local de la notaría. Pero entiendo, nosotros lo tenemos que entender en particular para la mayoría de las entidades, la mayor parte de las entidades, pero creo que los notarios de la Ciudad de México se han organizado de una manera muy particular, Fernando, para atender estos requerimientos, que yo lo digo de manera general, pero creo que ustedes tienen algo bastante, un protocolo bastante organizado, ¿no, Fernando? Muchas gracias, Aida. Muy completo lo que comentas. La verdad es que interesante y te agradezco. Sí, este tema es importante comentarlo también cómo estamos organizados, no solo a nivel local, porque como sabemos, la regulación notarial en nuestro país se maneja vía estatal, y cada entidad de la República tiene su propia ley del notariado, y en ese sentido la autonomía de regulación que existe en el notariado pues se da de tal manera que cada colegio notario que exista en la entidad puede organizarse de diferente manera. Yo te podría decir, les podría decir al respecto que sí existe una organización incluso a nivel nacional. Primeramente, como bien dijo la doctora, tenemos como fundamentos disposiciones de carácter local. En nuestro caso, la Ley Notario de la Ciudad de México nos dispone en su artículo 20 nuestra obligación de cumplir con el tema de apoyo en materia electoral a las instituciones electorales, tanto a nivel nacional como local. Y de ahí se derivan una serie de disposiciones que también van ampliadas tanto en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, como el que bien comentaba, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que aplica para los casos a nivel nacional, que regula las actuaciones del Instituto Nacional Electoral. De allí ha derivado, me gustaría, Aida, primero platicar aquí con todos los presentes que sí existe
a nivel nacional, en nuestro Colegio Nacional, que tú lo conoces muy bien y lo hemos comentado, un protocolo que se creó como consecuencia de una serie, pues ya de histórica, de convenios que se han celebrado con el Instituto Nacional Electoral a nivel nacional durante muchos años. El último convenio que se celebró dio como consecuencia la elaboración de un protocolo de atención de peticiones de la oficialía electoral hacia los notarios de la República. Ese protocolo es vigente y en ese sentido les podría decir que es el primer documento actual y vigente que se ha elaborado de organización notarial a nivel nacional, aunque sabemos que nuestro colegio nacional no es vinculativo para todos los notarios, es decir, no es obligatorio adherirse y agremiarse al Colegio Nacional, pues tenemos un porcentaje muy alto de notarios agremiados al mismo colegio y además es un gran elemento que nos sirve como una guía de homologación de las actividades notariales durante la actividad, la función electoral, no solamente en la jornada notarial, como tú bien dices, sino los eventos previos y posteriores a la misma. Muy interesante ese protocolo, lo pueden encontrar en la página del Colegio Nacional. ¿Por qué? Porque regula toda la actividad que en un momento dado la oficialía electoral va a derivar a los notarios públicos como consecuencia de la conveniencia que considere la propia oficialía electoral en los casos que la misma se sienta rebasada o sienta que es necesario la presencia de un notario público. En ese sentido podrá solicitarlo y la base será a través de la solicitud que haga el vocal ejecutivo de las juntas locales, ejecutivas locales y distritales. Va a ser el vocal ejecutivo el que tiene fe pública, el que va a solicitar ese servicio y de ahí va a derivar todo un protocolo para la solicitud a un notario determinado, donde también va a interactuar el colegio local una vez que el colegio nacional haya recibido esa solicitud del INE a través del vocal ejecutivo y de la oficialía electoral. El colegio nacional tendrá contacto a través de un procedimiento electrónico con el colegio local de la entidad correspondiente para solicitar al notario la realización de la diligencia o de la certificación correspondiente en su caso. Lo curioso de este tema es que este procedimiento sí tiene una limitante. La limitante es que se va a aplicar solamente en los casos que el INE, que el Instituto Nacional Electoral, solicite estos servicios. Y sí hay que dejar claro, y seguramente Arturo y tú misma, Ida, nos los van a aclarar, que el INE tiene en su actuación en materia electoral también ciertos límites de funcionamiento, porque solamente va a actuar en los casos en que las autoridades y partidos políticos y candidatos lo soliciten, pero nos deja fuera a los ciudadanos de a pie. El INE no puede actuar como institución de oficialía electoral en situaciones donde los ciudadanos de a pie soliciten el servicio. Es ahí donde seguramente vamos a recibir algunas peticiones de parte de ciudadanos, que además eso es concomitante, no nos limita. Nosotros también podemos recibir solicitudes de autoridades, de partidos políticos, de candidatos, pero también de ciudadanos, que esa es la gran ventaja que van a tener los ciudadanos que directamente ante la institución electoral lo puedan solicitar. Y este protocolo pues va a ser muy importante para el caso del... Pero en materia local, como tú bien dices, Aida, platicarles lo que ya Arturo, le agradezco que haya mencionado de manera muy atingente el protocolo que manejamos nosotros, que creamos, nosotros manejamos a través así como se maneja la barra mexicana, comisiones, tenemos comisiones y hay una comisión electoral que así como me toca ser coordinador aquí de la Comisión de Derecho Notarial, también me tocó ser presidente de la Comisión Electoral del Colegio Notario de la Ciudad de México. Entonces te puedo platicar todo lo que hicimos, ¿no? Y en ese sentido tenemos una comisión formada por 7 notarios que se han hecho especialistas en el tema, donde hemos tenido una serie de reuniones con el Instituto Nacional Electoral, la Oficialía Electoral, la dirección del secretariado,
así como con el Instituto Electoral de la Ciudad de México a través de los consejeros. Hemos establecido una serie de parámetros de actuación coordinada para una mayor efectividad. Y entonces eso dado como consecuencia también un protocolo a nivel local, donde nos hemos organizado aquí, como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, tenemos 6 demarcaciones territoriales llamadas alcaldías, de las cuales hemos separado a notarios coordinadores por cada demarcación territorial, y cada uno de esos notarios coordinadores organiza a los notarios coordinados para la celebración celebración de todos esos eventos previos, durante o posteriores a la jornada. Tenemos un reglamento también que delimita de manera muy específica cómo actuaremos en los casos que se lleven a cabo estas situaciones, estas solicitudes de servicio, y tenemos también un procedimiento en el cual los notarios coordinados darán cuenta pues, de todas las actuaciones que se han llevado, sobre todo durante la jornada electoral, y pues las actuaciones que se llevan posteriormente a la misma jornada electoral. Ese protocolo pues también está a la mano de quien lo quiera tener, y en ese sentido pues es la organización que tenemos ahí. Con gusto te la comparto. Yo te quisiera preguntar, Aida, hablando de los temas que estabas comentando, danos unos ejemplos de participación del notario en la jornada electoral, sobre todo los temas de los sistemas de nulidades. Ahí sí, a ver, platícanos, porque el otro día lo estábamos comentando. Lo estábamos platicando y yo creo que estamos ya entrando en la materia de realmente cuál va a ser nuestra actividad. Como bien refiere Fernando, las solicitudes que nos harán, en particular vamos a pensar los ciudadanos, pues ellos lo tienen muy definido con este protocolo, tienen notarios colaboradores, tienen notarios de apoyo, tienen encargados, pero los notarios, finalmente esta conferencia, pues estamos tratando de llegar a personas de todas las entidades de la República. Por eso fue la intención de señalar el contenido del artículo 302 para tratar de dar algunas bases y elementos comunes de cómo debemos atender a las solicitudes que por ley estamos obligados a observar. Sin embargo, creo que debo enfatizar lo que tanto con Fernando como Arturo comentaron. Nuestra participación para dar fes de hechos y certificar documentos que tienen que ver con la elección siempre va, o en muchas ocasiones, va a tener una intención probatoria. Es decir, que a través de nuestros documentos que están dotados del elemento de la fe pública se puedan acreditar ciertos hechos que la mayoría de las ocasiones son presuntas infracciones que tienen la intención de anular una votación o la votación de una casilla. ¿Qué es entonces este sistema de nulidades? El sistema de nulidades es este procedimiento de sanción legal por el cual se priva de eficacia la votación total de una casilla o de una elección por no atender a los elementos mínimos de validez o de plano por no respetar las reglas esenciales de los comicios. Es en este punto, si decimos que la actividad del notario va a ser para preconstituir pruebas y estas pruebas son tendientes a abonar a este sistema de nulidades, nuestra actividad durante la jornada electoral deberá tener siempre en mente cuáles son estas causales de nulidad. Ahorita voy a ponerles un ejemplo. Las causales de nulidad vienen muy claramente definidas en el artículo 75 para la nulidad de una casilla y del 76 al 78 para la nulidad de una elección en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Lo que nos va a corresponder a nosotros el día de la elección va a ser las del artículo 75, porque los interesados lo que querrán es que nosotros comparezcamos para observar presuntas infracciones a el procedimiento electoral con la intención de acreditar la actualización de los supuestos contenidos en estas causales.
de tal manera que nosotros como notarios tenemos que tener bien claras estas causales para saber precisamente qué es o a qué tiende nuestra participación el día de la elección. Uno de los puntos primordiales que estábamos platicando hace unas horas, Arturo y yo, es que estas causales, y retomando un poquito lo que comentó de la teoría de la prueba, es que debemos saber el bien jurídico tutelado que cada una de estas causales está tratando de proteger. Y otro punto importante es hasta qué punto se actualizan estas causales de tal manera que efectivamente devengan en la nulidad de una casilla, en parte por nuestra actuación, por al haber abonado o tener un acta en el que aporte esos elementos probatorios para acreditar la actualización de este supuesto. Y seguramente lo va a retomar Arturo en unos minutos, pero lo importante, la palabra clave aquí es determinancia. Si los sucesos que actualizan estas causales de nulidad son determinantes desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, si las diferencia entre de votación que se dio por esta causal es suficiente o es mayor o menor, eso nos lo comentará Arturo entre el primero y el segundo lugar, y cualitativo si hay una gravedad tal que haya una afectación sustancial a los resultados de esa casilla en particular. Y aquí me gustaría enfocar como a manera de ejemplo un caso en particular de nuestro primer inciso contemplado en este artículo 75, que es un ejemplo bastante entendible de en qué podría consistir nuestra participación. Esta causal de nulidad es instalar una casilla en un lugar distinto al previamente designado por el Consejo Distrital sin causa justificada. ¿Cuál podría ser una causa justificada? Que el lugar está cerrado, que el lugar es inadecuado, que había condiciones inadecuadas, que el lugar de plano no existía o por algún caso fortuito, fuerza mayor, vamos a pensar que hoy llueve muchísimo. El sábado llueve muchísimo y llegan el domingo y ese local en particular que estaba designado por el Consejo Distrital para la instalación de la casilla está totalmente inundado y por tanto pues, no se puede llevar a cabo ahí, no se puede llevar a cabo la votación. ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que cambiar la ubicación de la casilla al lugar adecuado más cercano que se encuentre dentro de la misma sección y que sea lo más cercano posible y dejar un aviso de la nueva ubicación en el lugar original. Eso sería el proceder adecuado. Si nos llaman para ese supuesto, ¿qué tenemos que ver? Pues tenemos que ver un elemento objetivo. ¿Cuál sería el bien jurídico tutelado? Eso nos lo comentará Arturo un poquito más adelante cuando nos haga referencia a las tesis con respecto a ello en materia electoral. Pues que nosotros tendríamos que constatar como fedatarios la parte objetiva. Nos llaman precisamente considerando esta causal, diciendo, es que movieron la casilla y ello puede generar confusión en el electorado, no van a saber a dónde van a tener que ir a votar. Tú como fedatario tienes que constatar los hechos objetivos, el modo, tiempo, lugar. Es decir, pues efectivamente la casilla no se instala 6 kilómetros, está fuera de la sección, etcétera. Afuera del local original no señalaron, no pusieron el aviso de la nueva ubicación. Nosotros, desde el punto de vista subjetivo, no podemos emitir un juicio de valor o una conclusión o decir si fue justificado o injustificadamente. Eso será materia de evaluación por parte del Tribunal Electoral, vinculando otros elementos de prueba. Pero nuestra participación tiene que ser objetiva, considerando el bien jurídico tutelado, que es si hay confusión o no, y tomando en cuenta y pensando precisamente qué es lo que tratan de acreditar las personas para que nuestra constatación de los hechos en particular sea lo más objetiva posible. Excelente, Aida. A mí me encantaría que sigamos con el tema de pruebas. Si te parece, a ver, nos platicaste ahí unos temas, unos ejemplos, qué pruebas puede intervenir el notario en materia electoral. No sé, si quieres le damos también la voz a Arturo con respecto
al estándar probatorio, ¿no? Y que nos dé un poquito de luz respecto a los precedentes que tenemos en esa materia en relación a nuestras autoridades jurisdiccionales. No sé si te parezca, Aida, le damos plática aquí a mi querido Arturo y adelante para que sigamos con este tema tan interesante que es el meollo de lo que nosotros necesitamos saber. Arturo, ¿qué nos puedes Sí, platicar? claro, muy pertinente pregunta a partir de esta excelente participación de Aida, en el sentido de que efectivamente, ¿no? Hay un estándar probatorio, si hemos dicho que la función y participación principal del notariado consiste justamente en esta idea de aportar estas fe de hechos, justamente dando de certeza de las solicitudes y peticiones que se le hacen, pues también esto pues, ha ocurrido en muchas ocasiones en diversos procesos electorales y ha habido muchos casos donde se ha judicializado este tipo de temas. Yo recuerdo pues un caso que siendo secretario de Estudio y Cuenta en sala regional se volvió fundamental y era un cambio de ganador, se volvió pues uno de los asuntos más importantes porque se trataba de la elección intermedia de 2009 y justamente fue un asunto que llamó mucho la atención porque a partir de las impugnaciones que se hicieron fue en el distrito, fue una elección de diputado federal con sede en Tuxpan, donde originalmente había ganado el PAN, pero por la anulación de 3 casillas, 2 o 3 casillas, fue una elección muy cerrada. Se alegaba violencia política de género, que era, perdón, violencia, opresión en el electorado, ¿no? El día de la jornada electoral, y a partir de hojas de incidentes, justamente actas notariales donde se sentaban una serie de hechos. Se anularon 3 casillas y estas fueron suficientes para cambiar el resultado de la elección y originalmente, si el triunfo habría sido del PAN, con esa anulación de esas 3 casillas, se revertía el triunfo y quien encabezaría o quien resultaría ganador sería el candidato del PRI. Esto fue impugnado por sala, bueno, desde luego por el PRI, su candidato, y en salas superiores se revocó esto. Y fue muy interesante porque era pues un caso que pues había razones de un lado y del otro, y que el tema fundamental era el estándar probatorio justamente de las fes notariales. Y fue muy interesante porque lo que establece, incluso hay pues una serie de tesis de jurisprudencia, ahorita las menciono si quieren, para que tengan el dato puntual. Todos hicimos un paquetito de información, ahí podemos compartirlo a quienes estén interesados. Y ahí lo que establece es que justamente se da una especie de paradoja, déjenme decirlo así. Por un lado, si bien es cierto que un fedatario público en la emisión de determinados documentos, pues se vuelven documentales públicas, habría que decir que también que tienen un papel desde el estándar judicial del Tribunal Electoral concreto de indicios que se van a ver fortalecidos en la medida que puedan eh, ser robustecidos con otros indicios. Y ahí es una parte que me gustaría mucho llamar la atención en el sentido que es parte de esto que se conoce por los estudiosos, por parte del ámbito judicial, como una teoría moderna de la prueba, donde ya no se busca tanto comprobar un hecho como tal, si aconteció o no aconteció, sino más bien es constatar o no racionalmente aceptable si lo que se dice de un hecho controvertido tiene un soporte a partir de una determinada argumentación. Es decir, la argumentación ya no solo se reduce a argumentar un determinado punto de vista jurídico, una posición jurídica, sino también se pueden argumentar un hecho controvertido desde el punto de vista probatorio. Porque tenemos y eso es lo que la teoría contemporánea de la prueba busca incorporar estos elementos donde no si lo llevamos a un tema penal, ¿no? Es cierto o no que fulanito mató a fulanita. Pues lo que a veces esta teoría contemporánea de la prueba, pienso por ejemplo en Michele Tarufo, que dejó una obra muy vasta al respecto, una obra muy vasta que además combinaba el mundo anglosajón
los países del civil law. Entonces eso enriquecía mucho su visión y tuvo muchos libros justamente sobre la prueba. Entonces, me parece que ese es un poco lo que está involucrado aquí. Por supuesto, alguien dirá, ¿cómo vamos a poner en duda lo que vio el notario o quien ejerce la función notarial? Y no es tanto eso, sino que en un caso concreto, dado que la perspectiva es ver el caso concreto y los alcances que tiene una decisión, piénsese, por ejemplo, esto, cambiar de ganador o que se anule una elección, pues es fundamental pues, tener una certeza plena de este tipo de cosas, donde se necesitan pues mucho caudal probatorio, y esto también es muy, muy importante desde el punto de vista judicial, adminicular las pruebas, es decir, concatenarlas en aras de que haya una adecuada funcionamiento, se vuelve algo muy, muy importante, justamente por reforzar ese material probatorio y reorganizarlo. Por ejemplo, en este caso que les digo de la elección de diputado de mayoría relativa en Tuxpan, pues ahí lo que había era también hojas de incidentes, escritos de protesta, que son los mecanismos mediante los cuales tanto representantes de partidos políticos como integrantes de las casillas pueden asentar determinados hechos ilícitos, y esto forma parte del paquete electoral. Todo ese material probatorio se reúne o se compara, se adminicula, como dicen los jueces, se relaciona para constatar los hechos. Entonces, aquí los hechos en concreto era que un grupo de personas con camisetas de un color de un partido político habían preguntado si se votaba o no. Por ejemplo, había manifestaciones sobre que habían dado dinero a cambio del voto, pero esto nunca se constató del todo, solo se dijo que eran dichos de una persona que dijo ante el notario público, ante el fedatario. Entonces es interesante porque básicamente, por ejemplo, también otra cosa importante que mencionar, en materia probatoria, en materia, en temas electorales, la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral establece que las testimoniales tienen que ser siempre rendidas ante fedatario público. Entonces ahí el estándar probatorio consiste en que solo se comprueba que una persona acudió con el notario y manifestó eso. Pero el hecho en sí que está manifestando esta testimonial no se ve ahí reflejado, no tiene un valor probatorio pleno, a pesar de que revista pues una fe de hechos y que se pueda considerar una documental pública. Entonces aquí lo que hace el Tribunal Electoral no es que relativice el valor de las actas notariales, sino que lo va a organizar o lo va a considerar en función de las demás pruebas. Y esto me parece que es importante porque otro elemento del estándar probatorio es que tiene que ser una fe de hechos muy pormenorizada, que deje muy claro las irregularidades. Y en ese sentido, mi experiencia jurisdiccional pude observar que había de fe de hechos a fe de hechos, ¿no? Unas muy pormenorizadas, con mucho detalle, asentando modos de tiempo, forma y lugar, asentando, digamos, datos, características, hora, incluso se agregan fotografías, y eso ayuda mucho para, si estamos considerando esto va a tener un impacto como valor probatorio, pues es importante que eso se haga de la mejor manera. Había otras actas notariales que podemos encontrar que eran muy escuetas, ¿no? Alguien estuvo comprando el voto por 200 pesos y nunca dices en qué, bajo qué condiciones, en qué carácter, está demasiado ambiguo. Entonces, a la medida que eso se haga pormenorizadamente, pues va a ayudar justamente al cauce jurisdiccional, siempre evidentemente con una visión de objetividad de quien ejerce esa función. Y en ese sentido, pues es muy importante, por eso decíamos, la participación del notariado en estos aspectos, porque va asentando, va dejando elementos de realidad que van en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría agregar ahora. Muchas gracias, Arturo, muy completo, interesante. Y ya tomé nota, mi querido Arturo, de nuestras fes de hechos. Sí, Tendrán que ser muy detalladas a estos sí, efectos. eso ayudará mucho a la causa en general de la democracia y de las elecciones, sí. Muchas gracias.
Y bueno, Aida, te quiero hacer una pregunta. Tú que conoces del tema de oficialía electoral, ¿cuál es la relación del notariado con la oficialía electoral? Ay, me gustaría hacer una puntualización antes de eso sobre la parte de las pruebas que comenta Por favor, Aida. Arturo. Sí. Que tenemos aquí, creo que podemos ahondar un poquito más precisamente en esta cuestión probatoria. Creo que tenemos un poco más de elementos. Primero tenemos que aclarar precisamente cuáles son las pruebas en las que nosotros vamos a intervenir. El artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral nos define cuáles son las pruebas que son admitidas para este caso. Serían las documentales públicas, las privadas, las técnicas, las presuncionales, las instrumental de actuaciones y la confesional y testimonial. Nosotros en cuáles tendríamos prácticamente actuación, en la documental privada, en la confesional testimonial y en las técnicas. Y ahorita quiero ir sobre este punto de lo que estaba platicando Arturo. Eh, en cuanto, por ejemplo, a la documental privada, pues estamos nosotros constatando en una fe de hechos, un acta que nosotros redactemos sobre ello, lo que estamos constatando a través de nuestros sentidos. Como bien lo indicó, hay un caso que él nos podrá dar los elementos muy particulares que fue por ahí de Parras, Coahuila, por donde están los viñedos de Casa Madero, donde me parece que hubo un acto ya en el tiempo de veda y hubo varias personas, le solicitaron al notario, que esto no necesariamente es en la jornada electoral, fue en otra de las etapas, por eso yo quería aclararlo, que no solamente nos circunscribimos a la jornada electoral, sino también podemos actuar en otras etapas. El notario fue, efectivamente vio que había un evento y se fue. Y le dijeron, ok, tu fe de hechos nos acredita que efectivamente hubo un evento, pero no sabemos si ese evento fue determinante. El notario no aclaró cuántas personas había más o menos, no le calculó, no nos agregó fotografías, no vio más o menos cuánto tiempo duró el evento. Entonces, pues no puede saber el tribunal, si no tiene algún otro elemento de prueba, si ese acto en particular que está constatado por el notario, pero no aportar otros elementos de modo, tiempo y lugar que hagan posible ubicar de manera más objetiva los alcances de ese evento, sin que nosotros hagamos juicios de valor o conclusiones, si es efectivamente determinante, si no se aportan otros elementos probatorios. Como bien lo señala, otras pruebas en las que participamos son las testimoniales confesionales, que lo señalan, que son prácticamente declaraciones que se hacen ante nosotros por los declarantes que dicen que observaron tales circunstancias. Son meramente indiciarias porque no tienen el elemento de inmediatez ni de contradicción. Cuando se desahoga una prueba testimonial, por ejemplo, en un juicio ordinario civil, vamos a pensar, pues siempre hay preguntas y repreguntas. Cuando se presentan ante nosotros para hacer una declaración, pues nosotros señalamos simplemente, los identificamos, señalamos la razón de su dicho, pero no tiene ese elemento para contrastar y tampoco hay ese elemento de inmediatez. Y las últimas serían en las que podemos tener participación son las pruebas técnicas, las fotografías, los videos, aquellas pruebas que no requieren de un perito para su desahogo y que pueden tener elementos, vamos a pensar, elementos tecnológicos con los que cuente la autoridad para poder ser desahogadas. Estas pruebas entendemos que también tienen que ser perfeccionadas con elementos de modo, tiempo y lugar, de tal forma que nosotros también podemos participar, como lo comenta de manera muy, muy acertadamente Arturo, para vincular diversos elementos de prueba y con ello generar convicción en el juzgador acerca de si hay determinancia y esta causal efectivamente al actualizarse es lo suficientemente grave como para afectar el bien jurídico tutelado que trata de proteger y con ello devenga en la nulidad de una casilla y eventualmente, si son suficientes casillas, en la nulidad de una elección, ¿no? Excelente complemento a lo comentado por Arturo. Aida, muchas gracias. Tomo nota también para nuestra jornada electoral, tomar detalle de estas situaciones. Y bueno, sabemos que vamos a estar
muy de la mano, actuando también en función de que en muchas ocasiones tendremos la presencia de oficiales electorales para las actuaciones, la jornada electoral. Y me voy un poquito a la pregunta que te había hecho antes. Platícanos, ¿cuál es esa relación que tenemos nosotros los notarios con la oficialía electoral? Bueno, tú ya lo mencionaste, esto lo tenemos desde 2014 y son básicamente servidores públicos que están dotados de fe pública para constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que puedan afectar la equidad de la contienda y evitar a través de sus certificaciones que se pierdan o se alteren los indicios o elementos probatorios de infracciones a la legislación electoral. Te lo establece el artículo 3 de su reglamento, tiene un reglamento muy, muy particular. Pero una aclaración, seguramente Arturo nos ahondará mucho más en este tema. Yo solamente quiero hacer algunas puntualizaciones que tú ya de manera muy acertada también hiciste sobre que no somos sustituidos por esta oficialía, que son servidores públicos que tienen fe pública para actuar con relación a estos temas electorales. Pero tiene algunas diferencias importantes que tú también ya puntualizaste. Primero, como comenté, nosotros actuamos siempre atendiendo el principio de rogación. Ellos también, pero no necesariamente siempre. Sí tienen la posibilidad de actuar. Es que la oficialía está para atender a los partidos políticos prácticamente, ¿no? A las autoridades. Y dejan fuera a los ciudadanos, de tal forma que cualquier solicitud de ciudadano no es facultad, no puede atenderla la oficialía, la tenemos que hacer nosotros. Entonces ahí ya encontramos dos diferencias importantes. Y el tercer punto es que es muy enfático el reglamento que regula la función y las finalidades de la oficialía en señalar que no limita de ninguna manera a los partidos políticos, a los candidatos y a la propia autoridad electoral a solicitar nuestro auxilio y colaboración. Entonces, si bien ellos tienen una función muy definida, son servidores públicos dotados de esta fe pública, sí hay algunas diferencias relevantes de las que yo creo que nos puede platicar un poco más Arturo. Ellos sí pueden actuar por oficio en algunos casos, aunque de manera general actúan a petición de parte. Nosotros siempre actuamos a petición de parte, nunca lo podemos hacer por oficio. Y prácticamente toda la atención en esta materia de los ciudadanos nos lo dejan de forma exclusiva a los notarios, de tal forma que si un ciudadano llega el día de la elección a solicitar nuestro servicio, pues necesariamente tendremos que decirle que si atiene y cumple con los requisitos que comentamos, pues tendrá que ser atendido por nosotros y no por la oficialía, sin que ello limite de ninguna manera el derecho de las autoridades electorales, de los partidos políticos, de los candidatos independientes a solicitar el auxilio de los notarios si así lo desean. Ciertamente, Aida, queda muy claro y qué bueno que ya dejaste de manera más completa la información, entendiendo concomitante nuestra función con la de oficialía, pero nosotros también abarcamos esa necesidad que seguramente tendrá la ciudadanía de acercarse a la fe pública para cualquier situación que se les pueda presentar en esta etapa electoral. Querido Arturo, a ver, platícanos respecto a este tema de oficialía electoral, si no tienes inconveniente, ¿cuál es la interacción entre la oficialía electoral y el notariado? Sí, justamente esa, lo he explicado muy bien a Aida, en el sentido esto, ¿no? Yo un poco me gustaría polemizar, no con ustedes, sino con esta visión que tiene el INE, un poco una visión desde el ámbito privado que efectivamente, ¿no? Esta distinción que se hace en el sentido de que la oficialía electoral está más enfocada a el tema de los partidos políticos, o eventualmente las autoridades, y ya los privados, a la ciudadanía, se deja más a los notarios. Yo un poco vería hasta, un poco preparando estos temas, hasta como un tema de litigio estratégico, que esto lo veo hasta un tanto inconstitucional, porque
no me imagino cómo, evidentemente, pues se tienen que cumplir los requisitos del artículo 26 del acuerdo de la oficialía electoral para dar trámite a un servicio justamente de la oficialía electoral, pero me parece que no debería de ser del todo esa tajante, esa división, sino lo que quiero decir es que la oficialía electoral también debería de atender a la ciudadanía. Entiendo que estas reglas, y me tocó un poco observar cuando se crearon a partir de 2014, eh, que fue un poco una manera de distribuir y previendo que a lo mejor las cargas que lo son, pudieran ser excesivas para la autoridad electoral. Pero de hecho en la realidad funciona que es posible que también atienda indirectamente peticiones de los privados. Como bien dijo Aida, la oficialía electoral tiene, y esto viene desde precedentes que interpretaron a las funciones del INE, pues tiene en diversos procedimientos, tiene una condición también o unas ciertas características de poder inquisitivo. ¿A qué me refiero? Que no solo es a petición de parte, sino si la propia autoridad verifica, por ejemplo, la ubicación de una propaganda que pueda significar un acto anticipado de precampaña o de campaña, pues la autoridad de oficio, sin que espera que alguien se lo señale, puede actuar e iniciar un procedimiento. Y esto se va a ligar con la siguiente pregunta del procedimiento especial sancionador. Es cuando ahí se entiende estas normas que han referido muy bien, que se diga que pues, ante la carga derivada de trabajo le puede encargar a los notarios, ¿no? Al notariado. Pero también puede suceder que un planteamiento, por ejemplo, vía eh, eh, una denuncia de procedimiento especial sancionador, eh, inicie una investigación el propio INE o el OPLE y de lo que inicialmente se planteó, pues derive que se deseche la queja, pero tal vez deriven otros indicios de alguna otra cuestión e inicie de suyo, de oficio, una investigación. Entonces, ahí yo diría, si me dejan así un poco hacer una reflexión, me vería hasta un tanto inconstitucional que la oficialía se negara a llevar a cabo un servicio de fe de hechos planteada por un ciudadano, porque pues sería tanto como limitar pues un derecho ciudadano. Por ejemplo, les cuento un caso que me tocó ver cuando estaba en el Tribunal Electoral y fue una denuncia de propaganda irregular en Oaxaca hecha por una norteamericana. Era una ciudadana norteamericana y me queda muy claro que sería inviable si la planteara a un notario, pero me queda la duda un tanto si fuera ante la autoridad. Y hubo un debate interesante en la sala superior si era posible que el plan, porque aparte era una cosa como que surgió de manera muy simple, porque una norteamericana que hacía un trayecto, no sé, de la ciudad de Oaxaca, una ciudad cercana, y una propaganda horrible y ella le parecía que contaminaba, es decir, no tenía un contexto propiamente político electoral. Y el debate era si una norteamericana puede hacer una denuncia de un procedimiento electoral por un tema de propaganda cuando es extranjera, cuando pues se limita el actuar de los extranjeros en materia política. Y aquí lo que resolvió y me pareció interesante lo que dijo el tribunal es que dice no se está inmiscuyendo en temas de política, es simplemente la noticia in criminis, el poner en aviso a la autoridad, en este caso administrativa, y ya la autoridad de suyo puede actuar ejerciendo sus facultades para los cuales incluso está obligada si se percata de algún ilícito. Entonces, desde mi punto de vista, creo yo que no debería digo, entiendo que así están en algunas normas reglamentarias, pero creo que no debería de considerarse del todo válido que la oficialía electoral no actuara cuando se lo plantea un ciudadano. Entiendo la lógica, entiendo que es una manera de distribuir porque acabo de regresar de Veracruz, les contaba, y justamente se ve este mismo planteamiento. Yo un poco, y ahorita ya no da tiempo, ¿verdad? Pero en otro proceso electoral tal vez hacer un litigio estratégico donde señalar desde mi punto de vista un tanto de elementos de inconstitucionalidad, donde yo creo que es casi una denegación de justicia. Si bien la oficialía electoral no imparte justicia, me queda claro, sí los elementos probatorios van encaminados eventualmente a judicializar. La Corte Interamericana, por ejemplo, ha establecido que el estándar de
acceso a la justicia no solo se reduce al ámbito de los jueces, sino también al ámbito administrativo, por ejemplo, en la persecución del delito. Y esto lo dice no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana. Entonces a mí me gustaría un poco polemizar más un poco con el INE este tipo de asuntos, y es de los casos que ahorita la verdad es que ha sido bien interesante todo lo que han dicho, pues a mí me da la impresión que podría polemizarse y llevar a juicio, a ver qué diría el tribunal. Pero creo que sería un caso que no debería de negar del todo. Y algo que ya no pude decir la vez pasada es que también, si bien tiene un carácter indiciario, y como bien lo explicaba Aida en las diferentes medios probatorios, confesionales, testimoniales, incluso en las pruebas técnicas, se me ocurre, lo comentaba en Veracruz, si era común o una práctica que en estas fe de hechos agregaran una USB donde se viera un video, por ejemplo. No sé qué tan común sea esa práctica, es decir, se emite la fe de hechos y se agrega una USB donde se pueda ver un video, por ejemplo, y de mayores elementos, me parecería interesante. Pero lo que también varios autores, y que ha asumido esa postura la Sala Superior y en general el Tribunal Electoral, es que puede, digamos, tener un carácter indiciario, esas fe de hechos y esos demás material probatorio, pero que aunado y acompañado de una argumentación que establezca una narrativa de los diferentes hechos objeto de controversia, pueden ser una prueba plena y sólida. Les cuento estos casos de estas diputaciones, esta diputación en Tuxpan en 2009, y aunque la Sala Superior revocó esa decisión, sí el criterio es compartido en diferentes salas en el sentido de que la suma de indicios, y estos autores como Marina Gascón de Castilla-La Mancha o Michele Tarufo, dicen que la suma de indicios debidamente articulados, argumentando una serie de irregularidades, pueden dar prueba plena de un determinado hecho controvertido, ¿no? Entonces, esto también es importante considerarlo, y de ahí la importancia y el papel del notariado en las elecciones, ¿no? Porque al final del día van a contribuir con pues la certeza jurídica en las elecciones. Excelente, Arturo. Y va de la mano de esto que dices, ¿no? Que el notario tiene que tener cuidado en aplicar este principio que platicaba yo de la fe pública, que es el de la exactitud funcional, ¿no? O sea, que el instrumento público se haga para que sirva, ¿no? No nada Exactamente. más, ¿no? Es para que sirva, para que tenga un efecto de lo que se pretende, lícitamente, de manera obvia, pero pues sí tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y lo que comentabas de que si se agregaba, se podía agregar una USB, ahí yo te podría decir, y ahí da, no sé, que me comente y comente y corrobore, el sentido de habrá que ver lo que indica cada legislación notarial en relación a qué podemos agregar en el apéndice de nuestros instrumentos. En el caso nuestro, y seguramente ya en todas las legislaciones de los estados, debe haber esa posibilidad de agregar esos elementos electrónicos que pudieran funcionar de manera adecuada, ¿no? Y que puedan funcionar parcialmente. Yo te preguntaría, Fernando, solamente para ir cerrando, porque creo que nos quedó un poquito en el aire eso, si, ¿qué otras cosas hacemos en la jornada electoral? O sea, ¿qué actividades adicionales tenemos como fedatarios, como notarios en la jornada electoral? Y también con el INE y los organismos electorales de las entidades federativas, solamente como para tener un poquito más, una visión más global, que no solamente nos enfoquemos exclusivamente a la jornada electoral, que por las fechas tenemos mucho interés, pero creo que nos podemos, como para redondear la idea, que no quede en el aire, ¿qué otras actividades adicionales podemos tener? Gracias, Aida. Básicamente, como lo sabemos, las previas que, bueno, pues ya estaban a punto de terminar el plazo para la jornada, que nos podría haber tocado dar fe de situaciones como es, por ejemplo, la impresión y elaboración de las boletas electorales, el traslado de las boletas electorales a las juntas locales y distritales, los que comentaba Arturo en relación a los posibles ilícitos que se pudieran realizar como actos de precampaña, etcétera. Esas que de manera general nos pueden tocar en cualquier momento y que de alguna manera son parte de una actividad dentro de la función electoral.
Eh, eh, y bueno, las de la jornada electoral obviamente y las posteriores pues básicamente relacionadas con la votación y el resultado de las casillas distritales, ¿no? Y todas las posibles irregularidades que se pudieran tener. Pero también en este sentido, que tú me preguntas rápidamente, comentarles que la actividad notarial incluye también situaciones de relación con nuestras instituciones, ¿no? Con nuestras autoridades, los convenios que se han celebrado, las diferentes reuniones, congresos que se han llevado con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral local, que implican también conferencias y reuniones sobre todo de capacitación y asesoría. Y créanme que la interrelación y la retroalimentación es mutua, tanto de los notarios hacia el Instituto Electoral y el Instituto Nacional Electoral, como de los mismos oficiales electorales, la misma oficial electoral, que por obvias razones tienen experiencias diarias de todo lo que les está sucediendo y que la verdad es que tienen una base muy interesante en relación al trabajo que están realizando en materia de oficialía electoral. Te podría decir yo eso, Aida, con respecto al tema que me planteas. Excelente. Y ya, yo creo que ya estamos casi terminando. Yo creo que un par de preguntitas más. Arturo, acabas de comentar lo de los procedimientos especiales sancionadores. ¿Cómo intervienen las notarías y qué es un procedimiento especial sancionador? Sí, muy pertinente pregunta, Ida. Y efectivamente, el procedimiento especial sancionador es un procedimiento administrativo en donde intervienen dos autoridades. Es un poco una rareza porque quien lo instaura es la autoridad administrativa electoral, tanto a nivel federal como local, es decir, tanto el INE, a través de la Secretaría Ejecutiva y concretamente a través de la UTC. Así se abrevia la unidad de de la UTC, Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, y es un procedimiento también a nivel local, lo realizan los soples, y es un procedimiento que va a tratar de resolver los conflictos que se dan durante las precampañas y las campañas electorales, incluso en la veda electoral, y que son aquella utilización de recursos ilícitos en propaganda irregular, que se utilicen recursos públicos, que violen, por ejemplo, los principios del artículo 134 constitucional, que tiene que ver justamente con el adecuado uso del gasto y que la propaganda no tenga fines políticos o personalizados, sino que tenga una función pública de dar a conocer información. Entonces son procedimientos donde vamos a ver que se resuelven temas de propaganda electoral. En el caso de a nivel federal los instaura el INE y los llega hasta un estado de sentencia o de decisión, la cual le corresponde a nivel federal a la sala especializada. En el ámbito local son los soples que lo inician y lo dejan ya nada más para dictar sentencia, y quien lo resuelve son los tribunales electorales locales. Y ahí es justamente donde la participación de los notarios también se puede ver importante. Bajo esto que ustedes ya han hablado muy bien y justamente la oficialía electoral puede no darse abasto, pues le puede pedir justamente algo que ya mencionaba al principio a los notarios, que pues certifiquen la ubicación de propaganda irregular en un momento prohibido y en un espacio prohibido, es decir, tanto de temporalidad, puede ser en una época de pre-campaña, de campaña electoral, o previo a esto, ¿no? Puede ser en la misma veda. Y en todo caso, esas irregularidades pues tienen este procedimiento, se llevan, ese es su cauce para que se decida. Esto nació en la elección de 2006 a raíz de los spots, porque básicamente surgió por los spots que los partidos políticos emitían en su momento y no había una vía adecuada. Esta la establece el Tribunal Electoral, fue en ese sentido controvertido, pero aceptado, y después esto incluso se prevé en la Constitución y se regula en las leyes electorales para no dejar a dudas, y son como parte de del caudal probatorio que puede ser la materia de esos procedimientos especiales sancionadores, es justamente cuando los notarios pueden intervenir antes en la jornada electoral, ¿no? Asentar que hay propaganda irregular en un lugar prohibido. Por ejemplo, es todo un debate, y esto responde
a las legislaciones locales, si por ejemplo poner propaganda en transporte público. Hay lugares que está prohibido, por ejemplo, utilizar el equipamiento urbano, es decir, poner un pendón. Vemos en la Ciudad de México que estamos llenos de propaganda de esta época que contaminan. Pues hay ciudades y estados que está prohibido ubicar esta propaganda. Y entonces eso es materia, ¿no? Y hay una división competencial, por ejemplo, si es de radio y televisión y tiene impacto nacional, pues es competente el INE a nivel federal, a nivel de órgano central, y si es propaganda que está ubicada en un lugar determinado, pues será a nivel distrital o estatal. Y ya también se divide por el tipo de elección, si es federal o local, y también la que puede existir en redes sociales o en Internet. De igual manera, a lo mejor es en Internet, pero se refiere a un candidato municipal, se circunscribe a un ámbito territorial definido y será competente el órgano local. Entonces, esos son los procedimientos especiales sancionadores. Particularmente a mí me gusta mucho ahora como académico, como consultor, pues llevar consultoría y luego hacer análisis de lo que ahí se resuelve. Se vinculan mucho con temas de libertad de expresión, es decir, hasta dónde un servidor público puede verse limitado a no decir abiertamente con quién quiere estar, pero el tema es que la ley marca límites y hay principios que habrá que respetar, como el de la equidad de la contienda. Entonces, este principio, este procedimiento lo que busca es tutelar ese tipo de circunstancias y es nuevamente donde se vuelve muy relevante el papel del notariado en ese sentido, porque justamente va a buscar preconstituir prueba. Por ejemplo, hace poco hubo el primer caso donde se anula una elección por violencia política de género. Era una elección muy cerrada y empezaron a ver, no voy a repetir los mensajes que se llegaron a encontrar en ese caso, porque son muy lamentables, pero eran propaganda que iban en contra de una mujer y la elección fue muy cerrada, eran comentarios misóginos y además estaban ubicados muy cerca de las casillas. Esto, aunado a las condiciones particulares de la elección, se anula la elección y no dudaría que llegó a haber fes notariales que asentaban estos hechos, ¿no? Pues hay propaganda donde se dice tal por cual, y una práctica muy común, les preguntaba esto de las fes notariales y si se agregaban videos, porque es muy común que, por ejemplo, en las sentencias del Tribunal Electoral lo que se hace es de plano poner, cuando se impugna un spot, una propaganda, de plano se reproduce en la sentencia la propaganda y si es un spot, se pone el guión o el diálogo de lo que diga ese spot. Entonces eso ayuda mucho porque da el contexto. Este tipo de procedimientos pues se vinculan mucho con la libertad de expresión y son muy enriquecedores incluso desde el punto de vista constitucional de cuáles son los límites y alcances de lo que una persona puede decir. Si se parte que hay una libertad, por supuesto, amplia, robusta, pero que también esta tiene límites y uno de los límites puede ser la violencia política de género. Bueno, ahí creo que la función notarial es fundamental, porque nos va a ayudar a decir, bueno, si el tema controvertido es qué se dijo, no se dijo, dónde estuvo ubicado tal propaganda, pues la actividad del notariado va a ser fundamental para estos hechos, ¿no? Esto yo lo creo muy interesante y muy atinado que ustedes, que Aida lo haya incluido en esta sesión. Gracias, No, Arturo. pues excelente. Excelente. Pues nos vamos a la última pregunta que yo te quiero hacer a ti, Aida. Si te parece, nos puedas contestar. A ver, ¿puede el notario incurrir en sanciones en materia electoral? Pues me gustaría decir que no, pero tengo que decir que sí, ¿no? Y por eso quisimos aclarar muy bien cuál es nuestra participación, que el proceso electoral tiene varias etapas, la preparación, la jornada, la declaración de validez y los resultados, el dictamen. Es decir, tenemos varias etapas en las que podemos intervenir, como bien lo comenta Arturo. Sin embargo, la ley es únicamente por el incumplimiento de nuestras obligaciones durante la jornada electoral. Y lo contempla en el artículo 442, 450 y 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y nada más para hacer el comentario, yo soy del Estado de México, 466 y 473 del Código Electoral del Estado de México. Y te señala que constituyen infracciones
claramente desde el punto de vista administrativo, cuando los notarios públicos incumplan con mantener sus oficinas abiertas. Por eso es importante que determinemos el horario en que tenemos que tener las oficinas abiertas el día de la elección. Y también incumplan en atender las solicitudes que ya comentamos de las autoridades electorales, los funcionarios de casilla, los representantes de los partidos políticos, de los candidatos independientes y de los ciudadanos. También este sería el punto de vista administrativo. ¿Cuál es el proceso que no es directamente ante nuestras autoridades locales? El 458 señala que cuando el INE tenga conocimiento del cumplimiento de nuestras labores, la UTC, como lo comenta Arturo, que es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, a nuestras autoridades locales competentes, que en nuestro caso, y tocó madera, la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales aquí en el Estado de México, y esta dirección en particular, la autoridad local, tendrá que informarle dentro del mes siguiente si ya adoptó, cuáles son las medidas que adoptó y si estableció o si impuso alguna sanción. Entonces, se lleva a cabo de entrada con la autoridad electoral, pero ella lo reconduce, lo remite a nuestras autoridades locales. Es el procedimiento cuando incumplimos con nuestras obligaciones de mantener nuestras oficinas abiertas y atender las solicitudes en esta materia. También podemos incurrir en responsabilidad penal, que son prácticamente multas de 100 a 500 días de salario. De igual manera, si no mantenemos abiertas nuestras oficinas y si no atendemos injustificadamente, y aquí es de manera, creo que muy, muy puntualizada lo que señala la normatividad, la Ley General en materia de delitos electorales, en atender estas solicitudes. Y creo que esto es algo que tendríamos que haber también señalado en la normatividad administrativa, la normatividad penal, con las consecuencias que implica para nosotros, sí lo señala de manera creo que muy puntual. No atender de manera injustificada. La normatividad administrativa no lo señala, te lo dice a secas, no atender. Evidentemente, cuando tú te defiendas y hay algún tipo de proceso que el INE remita directamente a tu autoridad, tú tendrás que acreditar si fue justificado o no injustificado. Por eso quería yo, ¿en qué casos tenemos que actuar que sí quede pública durante la jornada electoral? Porque vamos a pensar que se publican los teléfonos, se publican las direcciones de las oficinas, pero no se publican los teléfonos. Alguien habla a tu notaría y te pide que hagas una fe de hechos de tal circunstancia en algún lugar lejano, pues dices, oye, pues tienes que solicitarme el servicio en la notaría, y esta persona pues trata de que tú seas sancionado desde el punto de vista administrativo. Por eso mi insistencia en tratar de que los conceptos queden muy claros, cuándo podemos actuar. Por eso ello incluso tendría que tener consecuencias de seguridad. Ustedes lo tienen muy claro con el protocolo que elaboraron en la ley para saber si justificado y justificadamente atendemos o no atendemos, con las consecuencias que esto puede implicar, y siempre atendiendo, y lo comentaba con Arturo hace unas horas, a nuestra seguridad de entrada, ¿no? Tenemos que prever que nosotros tenemos que tener, y lo comentamos en la sesión de la Comisión Notarial, tenemos que tener medidas de seguridad en atención a que pues, si nos piden, nos solicitan, pues, tenemos que saber a qué vamos, identificar bien a la persona, saber si podemos o no podemos actuar en este caso, porque la ley en este punto pues no nos está protegiendo, no señala que dejemos de actuar de manera justificada, como sí lo hace la normatividad en materia penal. Y creo que esto lo dejaríamos como una reflexión final de que lo que tenemos que entender es la dinámica de las diferentes leyes, de la normatividad en materia electoral y cuál es la finalidad de nuestra intervención, que creo que lo hemos ido desarrollando a lo largo de toda la plática, ¿no? Es constituir pruebas y no es nuestra participación a secas, sino que tiene una finalidad en particular y que tienen que solicitar nuestra intervención también de formas muy particulares para nuestra propia seguridad, ¿no?
Muchas gracias, Aida, muy claro también para todos nosotros, yo creo. Y bueno, pues nos quedamos con una información muy completa, creo yo. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que valió la pena. Mi querido José Luis, que te veo aquí en la pantalla, tú fuiste el iniciador de esta idea. Pues si gustas hacer algún comentario, yo creo que es Sí, con mucho gusto. Primero, quiero felicitarlos a Aida, Arturo, a ti, Fernando, muy elocuentes y desde luego la información que nos dan para la jornada electoral, pues es muy útil, aunque en la práctica se nos pueden presentar infinidad de supuestos y desde luego a lo mejor vamos a tener que utilizar nuestro criterio, pero tomando estos parámetros que nos han dado ustedes de manera tan puntual, pues definitivamente estamos informados de lo que puede pasar. Platicaron por ahí también que hay precedentes judiciales. Me gustaría, si Arturo los tiene por ahí a la mano y a lo mejor no hay tiempo, que nos los pudiera enviar, porque siempre es importante cómo se han decantado las autoridades, en este caso los tribunales federales electorales, en estos temas que para nosotros son muy delicados y que tocaron el tema también de las sanciones a las que podemos estar sujetos. Uno podría pensar que por una situación electoral, pues no nos podrían sancionar porque pues cada estado tiene su ley del notariado y ahí hay un procedimiento sancionador, pero ya vimos que, como bien lo dijo Aida, pues están esas sanciones, incluso de índole penal, ¿verdad? O sea, hasta dónde se puede llegar para que un notario que intervengamos en alguna situación, pues podamos tener una responsabilidad penal. Entonces, qué bueno que hemos escuchado de parte de ustedes todas estas, pues, estipulaciones de cómo se pueden dar las cosas. Qué bueno también, creo que debemos abrevar un poquito en las leyes que regulan este procedimiento electoral. Creo que no nos debemos quedar nada más con lo que acabamos de escuchar. Creo que bien vale la pena darle una repasada a todas las disposiciones que repitió Aida, porque creo que eso nos va a poner un poquito más en contexto de la trascendencia de nuestra intervención. En la práctica puede suceder que agarren el teléfono y nos hablen, porque a lo mejor el acto pues tiene que ser redatado de manera urgente, no sé, hay un grupo aquí que está impidiendo a los ciudadanos votar o los están presionando para que voten por tal o cual partido. Digo, yo entiendo que por seguridad nosotros podemos decir, pues que vengan a mi notaría, que se identifiquen, pero no consideran ustedes que muchas veces eso sería como frenar un poquito la evidencia, la prueba, porque pues se requiere que los hechos se dan de momento a momento y cuando se pasa ya cierto tiempo, que llegue el notario, pues a lo mejor ya no va a ser el momento propicio para constatar esa situación. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo creo que sí estoy de acuerdo en que debemos asegurarnos que hemos visto y ojalá que no se vaya a dar una violencia en esta jornada electoral. Nadie la deseamos, deseamos una jornada electoral pacífica, pero yo creo que hay muchos lugares apartados donde hay comunidades, donde hay pueblos que han estado sometidos por la violencia. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí donde no lleguemos los notarios y donde evidentemente si hubiera ya algún notario, pues yo creo que difícilmente, sabiendo que el reporte es que hay un grupo criminal ahí amenazando, pues evidentemente quien tendría que ir a dar fe para no invadir esferas de las autoridades, pues sería el Ministerio Público, las fiscalías.
pero pues yo creo que como se están viendo las cosas, espero que sí sea, lo deseo para México, por la paz de nuestro querido país, que no vaya a haber violencia, no descarto que la pueda haber porque hemos visto los asesinatos de candidatos, cuántos candidatos se bajaron para no poder contender por las amenazas del crimen organizado. Entonces, evidentemente tenemos un escenario complicado. Dios quiera que esto no escale una situación delicada, pero pues, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de esta jornada electoral? ¿Qué lectura le dan a lo que está pasando? Y bueno, el notario como fedatario importante en la jornada electoral, ya lo dijeron, también están los famosos oficiales que no nos desplazan, pero sí nos ayudan mucho a que muchas de las cosas electorales pues sean atendidas por ellos, pero están, como ustedes dijeron, más orientadas a los partidos. O sea, son los partidos políticos los que pueden decir, a ver, oficialmente para acá, y los ciudadanos, ¿qué? Los ciudadanos también pues van a requerir quizás la fe notarial. Entonces yo espero que no se den situaciones delicadas. Les agradezco, los felicito, muy puntual efectivamente, estimado Fernando, y les agradezco mucho haber atendido mi solicitud para que habláramos de estos temas tan oportunos previos a la jornada electoral. Les agradezco mucho y bueno, deseo que para todos los notarios del país, para todos los ciudadanos de este México hermoso, no tengamos que lamentar una jornada electoral violenta. Y muchas gracias por todos la información tan buena, tan efectiva, tan pues conocedora que nos han dado. Les mando un abrazo. Gracias, José Luis. Aida, si te parece, le damos la palabra a Arturo, que es nuestro experto. Si lo que gustes comentar. Es nuestro invitado de lujo. Sí. Sí, muchísimas gracias. Sí, sobre los materiales, les puedo, hay incluso el material que utilizamos, tenemos ahí un grupo, una compilación de sentencias y de tesis y algún precedente que me tocó participar y justamente habla mucho del estándar probatorio de ello. Y sí, también decir eso, yo creo que se puede buscar un equilibrio y por eso se vuelve muy oportuno este protocolo que hizo el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y esto que también Aida ha sido muy puntual en señalarlo. Es decir, yo también pensaría que esto se circunscribe a un ámbito de la violencia que lamentablemente hay en todos los países, en muchas ciudades del país, tampoco digo que todo el país, pero sí muchos lugares y de manera muy generalizada y como bien dices, se vuelve necesario pues que haya servicios notariales en prácticamente todos los rincones y que eso obliga a cuál debe ser el papel del notario, ¿no? Si, oye, pues es que justamente el hecho que se busca que se certifique, pues es un lugar lejano, no es en la oficina. Entonces hay una serie de dilemas. Por un lado está el tema de la seguridad, la lejanía de donde pueda desarrollarse, la hora. Imagínense que le pidan a un notario, oigan, vengan a certificar un robo de urnas en el kilómetro 27 de la carretera, pues bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿A qué hora y bajo qué condiciones? El protocolo de la Ciudad de México establece pues incluso un acompañamiento de que el notario vaya ahí con varias personas. Entonces yo lo que me parece es que debemos apelar a la razonabilidad y al equilibrio de la función. Es decir, por ejemplo, en Veracruz el artículo 25 de la ley de notariado sí establece la excusa de que si se pone en peligro la vida, bienes, integridad la persona quien ejerce el notariado o sus familiares, es una excusa válida para hacerlo. Es decir, si llega un planteamiento a deshoras, pues incluso ahí hay hasta un fundamento judicial, perdón, un fundamento jurídico para eventualmente negarlo. Pero, como bien dices, pues la ley es enfática, hay incluso hasta delitos, normas penales en el sentido de negar el servicio, pues puede incurrir en esas serie de ilicitudes. Entonces, yo creo que me parece que tiene que haber un equilibrio eh,
de tal manera que se pueda establecer un mínimo de razonabilidad. Si es en el horario de la jornada electoral y es, digamos, más o menos cercano, es a la plena luz del día, pues creo que sí habría como elementos para considerar que el notario pueda actuar. También algo que Aida lo tiene muy claro es que, pues, y en ese sentido la Ciudad de México es muy bien organizada, pues por eso pone los nombres, quiénes son los notarios coordinadores, los notarios coordinados, establece una red de cuál es el más cercano. Es absurdo que le pidan a un notario que vaya a unos determinados hechos cuando haya otro que le correspondería en teoría territorialmente eso. Es decir, todo eso, establecer requisitos, reglas para no negar el servicio y que haya también certeza para quienes ejercen la función del notariado, porque tampoco son Superman, tampoco son Supergirl, y pues poner en riesgo a cualquier persona, pues eso tampoco me parece que sea algo válido o razonable. Y lo decías muy bien, José Luis, pues hay un tema de una enorme inseguridad en el país. ¿Cuántos candidatos han fallecido? ¿Cuántos otros? No recuerdo ahora la entidad, pero se bajaron un montón de candidatos, no había forma de cómo hacerlo. El INE está batallando para que haya CAEs, capacitadores asistentes electorales. Es decir, sí hay un problema que no puede sustraerse ni el notariado ni el ámbito electoral, de que hay lugares, lamentablemente en México, con una violencia generalizada y que ante eso, pues tampoco podemos, no le corresponde en primer lugar al notariado ser el que resuelva estas circunstancias. Se resuelve con lo que se puede y hasta donde se puede, siempre pensando en la integridad, y que habrá momentos, situaciones particulares que con un balance adecuado, hombre, pues es la casilla que te toca porque está a 2 cuadras o está cerca, es decir, o corresponde al ámbito territorial de esa notaría, pues ahí sí creo que no, el negarse podría incurrir en estos ilícitos a los que ya hemos hablado, pero también habrá que cuidar justamente esos excesos, y esto creo que el hecho que ya cada vez hablemos más, yo de verdad celebro mucho la sesión porque nos permite tener un pulso tanto a los que nos dedicamos a temas electorales a ver el lado del notariado, y tal vez el notariado también voltear a ver cómo es pues el tema de las necesidades de lo que se espera justamente de esa actuación notarial, pero también se vuelve fundamental pues este diálogo con el tema de la seguridad, ¿no? Y sé que hay buenos caminos porque hacen su congreso cada año donde acuden la Secretaría de Gobernación o donde acuden senadores, y un poco es ahí en ese tipo de encuentros donde se puede hacer sensible el tema de la seguridad y que se vuelve muy importante. Hay que decirlo también, lamentablemente, si los protocolos para protección de periodistas o personas defensoras de derechos humanos, pues hay veces que no han servido esos protocolos, porque lamentablemente es así. Me parece que pues también debemos de cuidar al notariado, ¿no? Agregar los elementos que sean fundamentales para cuidar de su función y sobre todo de la integridad de esas personas, ¿no? Gracias, Arturo. No, un gusto, José Luis. Muchas gracias, Arturo. Pues no sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta, si no, pues para cerrar la sesión, yo creo exitosamente, nos ponen a pensar mucho, a estudiar mucho durante esta semana y a estar preparados para el próximo domingo, que es la jornada electoral en donde todos vamos a participar de manera muy activa. Entonces, no sé, Aida, algún comentario. No, pues creo que este es un momento en particular en que tendremos que estar informados nosotros como fedatarios, como notarios, saber cuáles son los alcances de nuestra función, cuál es la intención. Y eso no solamente con la finalidad de que llevemos a cabo bien nuestra actividad de una manera correcta y apropiada, sino incluso desde el punto de vista como ciudadanos, ¿no? Saber que tenemos una función y que esta forma parte del engranaje de todo el proceso electoral y que también tenemos esa responsabilidad, una responsabilidad ciudadana de estar enterados y saber cuál es la intención de nuestra participación como parte de ese engranaje.
Y creo que en este punto me siento muy contenta, muy satisfecha de que hayamos atendido a esta solicitud que nos hicieron muy ampliamente en la sesión de la Comisión Notarial y que sea precisamente en estos momentos en que tenemos que ser una sociedad responsable, una sociedad interesada, una sociedad activa, en el que estemos tratando de aportar nuestro granito de arena y estemos apoyando precisamente a estos procesos democráticos a través simplemente del entendimiento de cuál es nuestra función como parte de. Y pues agradezco muchísimo que hayan tenido este interés. Yo sé que creo que los estuve ahí hostigando el viernes pasado, invitándolos motivándolos para que se integraran y pues nada más agradecer a todos los que nos honraron con su asistencia, que hayan estado con nosotros y que nos hayan escuchado con toda la paciencia del mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Aida. Muchas gracias, Aida. Gracias a todos. Arturo, gracias por habernos acompañado. Gracias por tu sapiencia. Nos diste información muy interesante. Gracias y pues nos vemos en la próxima sesión. Cualquier cosa, pues ahí está el chat para que podamos ir comentando también. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Fernando. Cuídense mucho. Hasta Saludos, pronto. muy buenas Saludos. noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, hasta pronto. Bye. Hasta luego.